Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Generando Valor, diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Queremos agradecer este espacio al contador público certificado Roberto Carlos Estrada, al periódico Provincia y al colegio de contadores públicos de Michoacán. Asimismo, agradecemos aquí a Alexis por su espacio que nos brinda en esta entrevista. Bueno, pues quiero iniciar presentando al contador público certificado Israel Álvarez Rivera y me voy a permitir, Israel, leer tu currículum. Muchas gracias por estar aquí, contar con tu presencia, es un gusto, la verdad. Bueno. Gracias, contador. Israel Álvarez Rivera cursó la licenciatura de Contador Público en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas en el periodo 2007-2012, aquí en Morelia. Es maestro en fiscal con especialidad en estrategia y control fiscal por la Universidad de Guanajuato, Campus Marfil. Unidad de Ciencias Administrativas por el periodo 2015-2016, Guanajuato. Contador público certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos mediante la presentación del examen uniforme de certificación desde 2016. Contador público certificado en contabilidad y auditoría gubernamental certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en contabilidad y auditoría gubernamental mediante la presentación del examen uniforme de certificación por disciplinas 2019. Otras capacitaciones, pues cuenta con diplomados en fiscal, costos, auditoría, seminarios en dictamen del Seguro Social y cumplimiento de la norma DPC desde 2016. Autorizaciones, cuenta con el contador público inscrito para dictaminar para efectos fiscales y asimismo contador público autorizado para dictaminar para efectos de IMSS e Infonavit. El contador Israel es integrante de la Comisión de Auditoría y es un gusto contar con su presencia. Les habla a su vez la contadora pública certificada Ana Luisa Ruiz Pérez, presidenta de la Comisión de Auditoría. Gracias, contadora. Gracias por el espacio, y pues bueno, vamos a ver este tema. Sí, el tema que pues desarrollaremos el día de hoy es el de dictamen de enajenación de acciones. Y pues ya entrando en contexto, Israel, ¿qué nos pudieras decir qué es el dictamen de enajenación de acciones? Pues mira, el dictamen de enajenación de acciones es uno de los muchos trabajos que podemos hacer en el área de auditoría. Por ejemplo, existen las auditorías de estados financieros, está la parte fiscal, cuando tiene una extensión fiscal, por ejemplo, cuando se manda el CIPRED, que es como más lo conocemos. Pero no solamente es eso, también está el tema del dictamen de enajenación de acciones, que es otro tipo de dictamen fiscal, no de estados financieros, sino de una parte específica de una operación, una venta de acciones, que la autoridad le interesa que se haya hecho conforme a las normas fiscales. Sí, pues es un dictamen muy laborioso, muy interesante y que es importante que conozcamos en qué momento lo podemos llevar a cabo, quién lo realiza. Y pues bueno, siguiendo con este tema, ¿nos pudieras decir si este dictamen de enajenación de acciones es obligatorio para quien enajena? No necesariamente no es obligatorio. No hay ningún tipo de obligación, más que nada es optar por realizarlo, porque se tienen beneficios fiscales. Ese es el fondo de hacerlo, porque a final de cuentas pues es una erogación adicional que tiene que realizar quien enajena las acciones para contratar a un contador, pero es por un beneficio, no es obligatorio y no existe esa obligación en ningún caso. Entonces,
se dictamina porque tiene algún beneficio. O sea, ¿nos pudieras hablar cuál sería el beneficio? Sí, el beneficio, cuando uno realiza enajenación de acciones, o la persona que realiza enajena sus acciones, está obligado a realizar un pago de impuestos por esa enajenación. Tienen que determinar esa ganancia y realizar un pago, pero inicialmente, Uh-huh. desde antes de saber si tienes ganancias O y vas a pérdida. tener que pagar un impuesto, Uh-huh. ya te están haciendo una afectación. Te van a retener el 20% de la operación en lo que hayas vendido tus acciones a cuenta del pago provisional. Entonces ese 20%, por ejemplo, si el contribuyente sabe que iba a tener pérdida, pues para qué paga un 20% de la operación. Y es que por ejemplo, en las acciones pudieran ser montos muy bajos, por ejemplo, cuando el capital es bajo, pero también pudiera ser muy alto. Pudiera ser muy alto, entonces un 20% pudiera ser bastante oneroso para el contribuyente. Sí, o sea, una retención directa del 20% sí puede ser, pues, de considerar para quien enajena, ¿no? O sea, y aquí, pues, el que realiza la retención y la entera es el adquiriente, ¿verdad? De acuerdo al 126 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Sí, así es. Quien compra las acciones, del precio que va a pagar por ellas, ya hace esa retención del 20% y la va a enterar al fisco. No en todos los casos existe la retención, también hay supuestos en los que no, y es principalmente, por ejemplo, cuando son extranjeros los adquirientes, como no son contribuyentes en el país, ellos no pueden hacer la retención, entonces le toca al enajenante hacer ese pago directo. Presentar su propia retención. Ajá, sí presentaría su declaración y ya pagaría su impuesto, pero a final de cuentas tiene que pagar también el impuesto. Bueno, entonces, en el caso de que el enajenante de las acciones decidiera que no le retengan ese 20%, ¿en qué artículo se basaría para presentar dictamen? La opción está en el 126 de impuestos sobre de impuestos sobre la renta. Ahí menciona, es común, la opción te deja abierto de que puede hacerse una retención menor o incluso no hacerse si el enajenante menciona que él su impuesto es menor. Entonces, en ese supuesto, para que pueda el adquiriente no retenerlo o retener un importe menor, tiene que el enajenante optar por dictaminarse. Y en el artículo 215 del reglamento menciona esa parte, que se va a tener que enajenar, pero tiene que ser por un contador público inscrito, que son los que están autorizados para dictaminar para efectos fiscales. Es el famoso registro de AGAF del SAT. Que cuidamos mucho con la certificación. Sí, o sea, este artículo 215 nos marca que si el enajenante decide que no le conviene o la retención es muy onerosa del 20% sobre la venta, pues decide que buscar un contador inscrito, como comentas, que tenga permiso ante el SAT para presentar dictamen fiscal de enajenación de acciones e informar al adquirente por medio de un escrito. Tiene que ser documentado, pues que va a llevar a cabo, o incluso en el contrato de compraventa, que va a llevar a cabo ese dictamen de enajenación de acciones, y que en su caso le informará si la retención es menor para que el adquiriente retenga una cantidad menor al 20%. Sí, así es. ¿Sí? Y es muy importante lo que mencionas en la parte de dejar ese tema documentado. A final de cuentas, el adquiriente es un responsable solidario por esa retención. Si no la realiza o la realiza por un importe menor de lo que le marcaba la ley, y por ejemplo no se dictamina o no se termina dictaminando, porque el dictamen a final de cuentas es un movimiento posterior a que realizaste la enajenación. Ya en ese momento tú le dijiste al adquiriente: no, me voy a dictaminar porque mi impuesto va a ser menor, y no terminas haciéndolo, por ejemplo. Ese sería un supuesto, y
y ya el adquirente no hizo la retención y tendría ese problema. Responsabilidad esa solidaria. responsabilidad solidaria. Entonces, pero por ejemplo, muy bueno sería esa parte del contrato, en el contrato De compraventa. de compraventa, dejar establecido que esa declaración del enajenante que lo va a realizar y al final de cuentas pues con eso traslada la obligación. O sea, también el adquiriente no va a andar tras el enajenante para ver si lo hace o no lo hace, ¿no? Pero ya quedó documentado que lo iba a hacer y así es como está también la ley. Sí, así es. Entonces, si no me van a retener, no puedo dictaminar y tengo que pagar el 20% como en el caso, o sea, como en el caso de, bueno, aterrizando esto que acabamos de comentar, pues sí, o sea, quedaría documentado de decir en el contrato de enajenación de acciones de compraventa, de enajenación de acciones, que se va a llevar a cabo el dictamen. Y cambiando un poquito, entonces, regresándonos un poquito al extranjero, si no me retienen, si no puedo presentar dictamen, ¿qué procede en el caso del extranjero? Sí, es que son dos supuestos. Uno donde tú vendes o le vendes a otro nacional que te va a hacer la retención, pero como lo platicábamos, está el otro supuesto donde no existe la retención cuando quien te está comprando es extranjero, por ejemplo, y que no tiene un establecimiento permanente en el país. En esos supuestos dice, bueno, el beneficio era para que fuera una retención menor o no existía retención, pero si no hay retención porque te toca pagar el impuesto directo porque le vendiste a un extranjero, ya no aplica el tema. Pues en el mismo 215 del reglamento lo menciona esa parte que cuando no va a haber retención también se puede realizar el dictamen de enajenación de acciones. Entonces es para ambos, por un lado esos los que les retienen y por el otro a los que van a pagar su impuesto por ellos mismos, pero sí tienen los dos el beneficio. Ahí ya no sería para reducir la retención, sería más que nada para hacer un pago menor del impuesto que realizaría por su propia cuenta. Y si fuera un extranjero, pues presentar la retención. Sí, así es. Bueno. Cuando hay empresas que no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero, por ejemplo, alguna donataria, pero de acuerdo al 79, pero por lo general estas no cuentan con partes accionarias, ¿estás de acuerdo? Por eso no se lleva a cabo este tipo de retención del 20%, porque hay ciertas sociedades que no cuentan con acciones, con sino acciones, tienen, digamos, partes sociales. Digamos que la forma de salirse de la retención, una es con el dictamen, pero también hay quien no está obligado a que le retenga, bueno, no está obligado a retener quien está adquiriendo, pero es nada más en ese supuesto cuando se trata de acciones de partes sociales, de personas que no sean contribuyentes para impuestos sobre la renta, es decir, la moral no sea contribuyente para impuestos sobre la renta, por ejemplo, donatarias autorizadas, el gobierno, por ejemplo, Así es. todos ellos, como no son contribuyentes, no les obliga a que exista esa retención, sin que tengan que hacer dictamen ni tengan que hacer nada, ahí no existe la retención, pero está topado, no es, pues yo soy no contribuyente y y no lo realizo. Y no lo hago, ¿no? Hay un tope para la operación, si la operación es de un alto valor, sí les aplica la retención. Ese beneficio tiene un tope y son, si no mal recuerdo, 227.400 de acuerdo al 126 de la ley del ISR, el párrafo quinto. Ok, sí. Entonces, hasta ese tope, si ya es más alta la operación, sí va a haber retención. Ese nada más es un beneficio para operaciones, digamos, de bajo valor y a ciertos contribuyentes. Todos los demás, vamos con la retención. Pero hay que valorar esa parte, si son acciones y... Sí, así es, porque sí sería diferente del supuesto, que aunque habla como de, por ejemplo, el dictamen por enajenación de acciones o incluso el mismo impuesto por enajenación de acciones, pero como acciones también se puede entender esa parte de partes sociales, no necesariamente tienen que ser acciones, sino se pueden asemejar a las acciones, o para efectos fiscales entendería que son o se tiene tratamiento de acciones, partes sociales, o dependiendo
cómo esté dividido el capital, el capital o el patrimonio sí, de cada persona moral. Bien, estamos hablando en este caso de personas físicas que son integrantes de sociedades y que enajenan esas parte accionaria, esas acciones. Pero ¿qué pasa cuando tengo acciones de una persona moral? Uh-huh. Esta persona moral dictamina, se hace un dictamen, se le retiene. ¿Qué nos puedes comentar? Digamos que una moral tiene invertida en otra moral. Así es. Y en ajenas acciones sí también puede pasar, no necesariamente tienen que ser personas físicas los integrantes, pero aquí es diferente, realmente no existe o no hay ese dictamen porque una moral enajene las acciones a otra persona moral. A otra persona moral, uh-huh, o a otra persona física, al final de cuentas es la enajenante es la moral. Uh-huh, uh-huh. Pero no este dictamen o este beneficio es para personas físicas, esta opción. Al final de cuentas las personas morales pues es diferente todo su tratamiento. Inicialmente personas físicas pues se va a hacer un pago provisional en base a como te lo va marcando, que es la retención del 20%, y después ya te tocará hacer el cálculo para determinar tu impuesto anual. En las personas morales es diferente, ellos están regulados en el 22 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Ellos a final de cuentas es realmente lo mismo, pero ellos determinan esa ganancia y ellos van a hacer o lo van a sumar a sus demás ingresos acumulables del periodo. Uh-huh. Entonces por esa parte no existe esa enajenación, digamos, como para que la persona moral no acumulara esa ganancia, ¿no? Ellos tienen que pagar y no hay más. Pero sí existe esto. Sí existen algunas personas morales las cuales pudieran optar por este dictamen de enajenación de acciones. Uh-huh. ¿Cuáles nos pudieras decir que pudieran ser y en qué artículos se basarían estas personas morales que sí pudieran optar o solicitar un permiso ante la solicitud de la autorización ante el SAT para realizar este dictamen de enajenación de acciones? Sí. ¿Cuáles serían? El supuesto donde las personas morales tienen o pueden optar por realizar un dictamen por enajenación de acciones es por una reestructura. Por una reestructura accionaria, por ejemplo, de un grupo. Tiene que ser un grupo, no puede ser de otro tipo. Es un beneficio exclusivo para grupos empresariales y incluso marca los porcentajes que se tienen que tener de tenencia accionaria antes del dictamen o antes de la reestructura y después de la reestructura. Uh-huh. Entonces es importante cuidar eso, pero sí les aplica esa parte o sí pueden realizar ellos un dictamen de enajenación de acciones, digamos que por algo que no es una enajenación de acciones, que es por una reestructura. Ajá, es diferente, pero sí, ese es el supuesto. Grupo. Sí, esto fundamentado en los artículos 22, 23, 24, sobre todo que están los requisitos, donde primero tenemos que ver si ese grupo cumple con estos requisitos para poder solicitar al SAT la autorización. Uh-huh. Y lo que se recomienda pues primero es, de hecho se debe de solicitar primero al SAT la autorización para realizar la enajenación de este tipo de dictamen de enajenación de acciones antes de llevarlo a cabo. Sí, así es. Es por medio de una autorización, como lo comenta, hay que pedirla. Obviamente se tiene que cumplir con los requisitos de que sea de un grupo empresarial. Uh-huh. Y es importante esta parte porque, por ejemplo, el beneficio, por ejemplo, allá era por una retención o para hacer un pago provisional menor, pero por ejemplo, acá que no hay una enajenación de acciones, ¿qué pasa, no? ¿Para qué lo hacen? Tendría que haber algún motivo, si no, pues no tendría mucho sentido ponerse obligaciones adicionales. Pero es importante esa parte de cuál es el beneficio. Uh-huh. En esta estructura, y tiene que ver con cómo van a determinar. Podemos empezar primero diciendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver la enajenación de acciones con la reestructura de capital? Por otro lado, o sea, no es una enajenación, pero en el 14 del Código Fiscal de la Federación menciona que se considera enajenación. Y dentro de eso está esa parte de la reestructura, las fusiones y escisiones
en las personas morales, se consideran enajenación y hay que determinar una ganancia y hay que pagar un impuesto. De ahí viene todo ese tema de la reestructura. O sea que en el supuesto de una reestructura de grupo donde pudiera pensarse en un dictamen de enajenación, lo primero es que hay que realizar todo el proceso del 22, más o menos, o sea, es recomendable para ver si conviene o no solicitar esta opción de dictamen de enajenación de acciones. Sí, así es. Primero hay que... Realmente ellos van a tener que calcular, porque las personas morales desde que entran, por ejemplo, digamos que a la física todavía le dan un plazo adicional, ¿no? Para realizar su cálculo. Porque va a ser un pago provisional la cuenta de... La persona moral tiene que, desde el pago provisional, tiene que determinar cuál es su ganancia para poder de entregar su impuesto. Eso es en automático, ellos lo tienen que hacer en ese momento. Entonces, pues sí conviene primero realizar el cálculo del costo promedio por acción, por Sí. ejemplo, para poder sugerirnos si solicita esta opción de dictamen de enajenación de acciones personas Sí. morales por reestructura de grupo. Que la idea general es que, por ejemplo, si reestructuras, vas a tener una ganancia, no una pérdida. Pudiera ser cualquiera de las dos cosas. Con el tema de la enajenación, digamos, si tuvieras utilidad, así fuera poca, convendría, nada más con que dé para pagar el dictamen, ¿no? De ahí en adelante sería ganancia, porque el efecto que tiene es que como realmente tampoco no hay como un precio de venta, porque pues, es una figura nada más que está semejando al Código Fiscal de la Federación, no existe realmente pues una enajenación. Lo que haces es como dejar a tu mismo valor, a tu mismo ingreso, el mismo costo, entonces ya no te da utilidad. Entonces siempre y cuando el volumen de operaciones sea con utilidad y te dé para pagar el dictamen, de ahí en adelante sería benéfico para la persona moral. Sí, que aumentarías tu costo. Sí. Costo promedio por acción. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos en unos minutos nuevamente con ustedes en este episodio de Generando Valor. Y continuando con este tema de dictamen de enajenación de acciones y regresando nuevamente a personas físicas, Israel, ¿qué consideras que deben considerar precisamente estos contribuyentes que van a optar por dictamen de enajenación? ¿Qué consideras que deben de tener, de revisar antes de presentar el aviso? No sé, ¿qué nos puedes decir? Sí. Pues mira, es importante, primero que nada, ver cómo van a salir, ¿no? Cómo van a salir en esta enajenación de acciones. Ellos tienen que hacer su cálculo previamente para saber si tienen utilidad, si tienen pérdida. Si saben que tienen, por ejemplo, pérdida, o también el valor de la pérdida, o incluso el valor de la utilidad, te puede llevar a tomar o no la decisión.
porque tienes que realizar una erogación adicional que no tienes contemplada, que es el pago de los honorarios del dictaminador. Entonces, previo a realizarlo o decidir optar por realizar el dictamen, tienes que, digamos, evaluar económicamente, me conviene, no me conviene, pero para eso tienes que hacer tu cálculo de tu ganancia para ver si te es conveniente o no te es conveniente. Entonces, ese sería un primer punto muy importante. ¿Me conviene realizarlo o no me conviene realizarlo? ¿Cómo lo sabes? Calculando tu impuesto a ver cómo va a salir y considerando si existe o no la retención también. Ese sería otro supuesto. Pero un segundo punto sería que realmente también se den una vuelta para ver si tienen la información necesaria para poder realizar un dictamen de enajenación de acciones. Al final de cuentas no es información propiamente del contribuyente, él es el accionista, digamos, y toda la información es de la persona moral. Esta persona moral tiene que tener pues muy en orden todo su tema de declaraciones anuales, de actas, todo formalizado, y a veces todo ese tema se deja de lado, o no se realiza, no llevan actualizados los libros, les faltan asambleas de hacer, quizás no encuentran las declaraciones anuales. Ahorita pues digamos que en el SAT tenemos como esa facilidad del 2014 hacia acá que se pueden recuperar fácilmente, pero hacia atrás, cuando se presentaba en el otro formato, en el DEM se llamaba, ¿verdad? No, y además atrás en papel. Bueno, en el DEM, ajá. Entonces, a veces es complicado obtener ya esas declaraciones, incluso ya no las tienen, los contribuyentes las tiran, y es algo que no deberían de hacer nunca, definitivamente, porque se le tiene que dar seguimiento por el tema de la CUFIN, por ejemplo. Es un tema importante y que va a afectar el cálculo de la ganancia en la enajenación de acciones. Entonces, hay que valorar eso. Quizás no son obligaciones, la persona moral lo debería de tener, pero sí hay que valorar si se tiene la información, porque si no se tiene la información, ¿qué va a pasar? El dictaminador no va a tener con qué determinar el soporte documental. El soporte documental para revisar, incluso primero es ir a quizás que busquen si las tienen o no. En empresas digamos recientes puede ser más fácil, pero ya en empresas que son muy viejitas, por ejemplo del 90, es complicado, incluso cuando estaban a mano las asambleas, entonces hay muchos supuestos donde ya... Y en papel declaraciones anuales. Entonces sí hay que valorar esa parte, si realmente se tienen los elementos para calcularlo. Para presentar el dictamen. Y después ya decidir si se presenta un dictamen. Sí, es un punto muy importante que comentas, o sea, se tiene, bueno, punto número 1, pues yo creo que si se tienen todos los elementos, realizar el cálculo del costo promedio por acción, para poder valorar si voy a tener, pues, pérdida o utilidad, y si esta utilidad, aplicando ya la retención, la tarifa y demás, y aplicando la retención que debe de ser, igual puede ser la misma o superior al 20% de que estamos hablando. Entonces, pues igual también se puede negociar con el contador pues los honorarios por el cálculo. Pero sí es importante, porque pudiera salir de que incluso es más el impuesto que la propia retención. Que termina siendo contraproducente, ¿no? Ahora tienes que pagar honorarios y aparte tienes que pagar un impuesto más alto. A final de cuentas quizás lo ibas a pagar, pero no en ese momento. Habría que valorarlo, o sea, también si el contribuyente dice, bueno, de una vez lo pago, ¿para qué me espero al anual? Si al final estoy viendo que genero una utilidad importante, pues de una vez lo pago y presento dictamen, y aparte es un experto, porque como tú comentabas, es un trabajo que realiza un contador público que está certificado y que tiene autorización ante el SAT, entonces ya cuenta con cierta capacidad técnica para realizar ese tipo de cálculos, ¿no? Por otro lado, tema también muy importante, que pues aunque quisiese el contador público realizar el dictamen de enajenación, resulta complicado si no están ciertas declaraciones, sobre todo como comentas, de ejercicios anteriores, cuando son empresas que ya tienen bastante antigüedad. Comentábamos incluso que en el caso de que se extravió alguna declaración y tuvieran algún dictamen para efectos fiscales,
este cuadernillo pudiera incluso servirnos. Pero sí es muy importante que se les diga a los contadores de las empresas que mantengan un archivo permanente de este tipo de documentos Sí. y de papeles de trabajo, ¿verdad? Sí, sería no solamente la declaración anual, sino los papeles de trabajo también papeles de para trabajo. saber cómo se determinó. Y es que resulta muy importante, por ejemplo, uno es la COFIN, pero también las pérdidas fiscales, Sí. es muy importante para la determinación del cálculo, que cuánto Ujú. tenías de pérdidas fiscales antes de entrar como accionista, que cuántos tenías después, Después, ¿qué entonces, cuántas amortizaste? ajá, ¿Cuánto te queda? Porque disminuye el valor de la acción. sí, así es, Ujú. entonces se ocupa tener esa información. A veces ya cuando no se tiene o se corta el proceso, digamos, tienen las anuales, pero tienes una sí, una no, una sí, una no. ¿Cómo sabes qué pasó en ese año? O tú como dictaminador ya no tienes elementos suficientes para opinar qué pasó en ese año, qué tal si en ese año hubo amortización o si no, o generaron otra pérdida o se Así repartieron es. utilidades o se reembolsaron capital o se pierde Sí, sí es muy entonces. importante ver que esté manifestado el capital del que se está en las actas, en las Ujú, declaraciones anuales y hacer cruces. Sí, pues bueno, o sea, como recomendación, pues que sí los contadores sigan teniendo su archivo permanente de ujú, este tipo de documentos y de papeles de trabajo que incluso pudieran servir para el cálculo de cofines y demás, los no ujú. deducibles. Y bueno, continuando un poquito con el tema, nos comentabas que los contadores que queremos o que podemos dictaminar para este tipo de dictamen de enajenación de acciones para efectos fiscales, tenemos que tener el registro ante la GAF y estar certificados. ¿Qué requisitos debemos de tener? Sí, a final de cuentas, para nosotros como contadores públicos es una área más de oportunidad, es una área de Sí, trabajo. muy Y, bonita. por ejemplo, cuando nos dedicamos al tema de la auditoría, pues son como de los temas más recurridos, o hasta cierto año fue muy recurrido, por ejemplo, el dictamen fiscal, pero también está la auditoría de estados financieros, Así es. atestiguamientos como dictamen IMSS, en este caso el dictamen de enajenación de acciones. Entonces, para poder realizar, por ejemplo, todo este tipo de trabajos, especialmente los que tienen efecto fiscal, Ujú. hay que cumplir con ese requisito de inscribirse ante AGAF Ujú. para poder dictaminar y que tengan que tenga efectos ese dictamen fiscal. Hay ciertos beneficios para estos dictámenes, en este caso, por ejemplo, de enajenación, que es la reducción de la retención. De la retención. Pero, por ejemplo, los requisitos, pues, no pudiera hacerlo cualquier contador público. No sin cumplir con los requisitos. Los requisitos inicialmente, pues comienzan, por ejemplo, para poderse inscribir, se tiene que estar certificado. Certificado El en... certificado, pues, tiene que ser ante un colegio, ante el instituto, o sabemos que no es el único, pero debe de tener reconocimiento de la Secretaría de Educación Pública. Así Es un es. punto muy importante. Ajá. Este, entonces se obtiene esa certificación. Aparte de la certificación, pues son varios los requisitos los que pide, pero por ejemplo, otro punto es que tienes que estar afiliado a un colegio profesional y tienes que estar cumpliendo con educación profesional continua. Continua. Te piden por lo menos 3 años previos a la inscripción que tendrías que estar inscrito y cumpliendo con la norma. Es decir, hay que estar mandando al SAT esta parte de socio activo y hay que y de cumplimiento de la De norma la de norma. desarrollo profesional continuo, que eso lo hace propiamente cada colegio. Ellos son los que se encargan de mandar esta información al SAT año con año. Esos serían otros requisitos. Obviamente tener una cédula profesional como contador público, que sería otro de los requisitos. Y son varios más, Son pero varios digamos que los esos son como más los más importantes. importantes. Y obviamente pues tener experiencia realizando dictámenes. Ujú. Eh, ahí esto te lo piden en una resolución miscelánea o te lo ponen, tienes que mandar una constancia. Ujú. Una constancia emitida por otro contador público que ya tiene registro ante AGAF, donde él menciona que Que tienes esa tiene la experiencia, o sea que has experiencia. trabajado, digamos, con él. Tendrás que Ujú. también tener ya esa parte, digamos que de camino andado trabajando, haciendo dictámenes para otro contador que ya está registrado ante AGAF para que te emite esa constancia.
Bueno, o sea, punto muy importante. Yo creo que a todos aquellos contadores interesados en, pues, en realizar dictámenes, sobre todo para efectos fiscales que requieren un registro ante AGAF, es importante que se inscriban a nuestro colegio, es importante que se empiecen pues a capacitar para contar con estos 3 años que comenta el contador Israel, y pues aprovechamos para hacer una invitación a todos aquellos contadores que quieran iniciar en esta rama tan interesante de la auditoría y sobre todo para efectos fiscales Para y efectos del fiscales. seguro social, ¿verdad? Sí, y es que, por ejemplo, esta autorización o este dictamen, o este registro ante AGAF, no solamente es para realizar dictámenes fiscales, hay muchos otros tipos de trabajos que podemos Así realizar es. que no tienen que ver ni siquiera con el SAT, pero te piden que Nos esté, que piden tengas el registro. ese registro, Ajá. aunque no tenga nada que ver, ni siquiera con temas fiscales. Por ejemplo, realizar auditorías de estados financieros para el sector financiero, Sí, para el banco, parte para una de, licitación. ajá, para licitaciones, por ejemplo, específicamente el sector financiero, hay unas reglas especiales donde dice quién puede dictaminar. Y uno de los requisitos es que se tenga el registro de AGAF. Entonces no lo veamos solamente como un tema fiscal, porque esa es como la base de muchos otros trabajos. Que Entonces podemos desarrollar. es importante, y es importante que si se quieren dedicar, por ejemplo, quizás todas las nuevas generaciones a esta parte de la auditoría, pues sí vean que no es algo de que hoy decido y mañana estoy inscrito. O sea, es un proceso de años, porque hay que generar la experiencia. Aparte que el tema de la auditoría es bastante largo, digamos, el proceso De de aprendizaje. aprendizaje, sí. Pero también, por ejemplo, esa parte de prever, inscribirse a algún colegio, comenzar a estar colegiado y cumplir con la educación profesional continua, aún y cuando no tengas la certificación todavía, pero después Sí. buscar la certificación. Entonces todo ese proceso, pues por lo menos 3 años sí te va a llevar, o 4. Entonces, Perfecto. pues, Pues los invitamos ajá, a a mediano que plazo, ¿qué quieren hacer en el futuro las nuevas generaciones, no? los invitamos a que pues vean esta opción, que este tema pues tan interesante de pues de certificarse y de pertenecer a nuestro colegio para poder lograrlo. Bueno, una vez que ya pues solicitamos, vimos que sí cuenta con la información necesaria para llevar a hacer el cálculo, es más, de hecho ya se realizó el cálculo, vio que sí se conviene. ¿Qué procede? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que presentar ante el SAT para decirle Sí. quiere el contribuyente Ajá. realizar este Digamos que dictamen? ya decidió que sí optaba porque tiene toda su información y Sí. le conviene. El proceso, es presentar un aviso. Hay que presentar un aviso de que se opta Que por opta por dictaminar. dictaminar. eh, ¿Dónde se presenta? para ¿En qué esto de la formato? presentación, es con una forma, la número 39, viene en Ajá. una ficha de Ya. trámite, de las del SAT, es la 95, 95. si no mal recuerdo. Y ahí viene, es el formato 39, y después también está el formato 40, que ese ya es como para la carta de presentación Pero del ahorita, dictamen. hablando del aviso, ¿en qué plazo lo presento? O sea, si el contribuyente me dice, contadora Ana Luisa, opto por dictaminarme, ¿en qué plazo lo presento? Tiene 10 días hábiles para presentar ese aviso, después de que realizó la enajenación. Y son ese plazo, 10 días para presentar ese aviso, y hay que llevarlo, como este formato es una hojita realmente, ya tienen bastante que no actualizan este tema. Sí, Ahí lo así es. traen, pues como que haciéndolo, pero no lo terminan de concluir, y todavía es una hojita, incluso, y es un formato bastante viejito, uno lo ve y dice, oye, esto es como de los Cuando yo me 80s. enseñé, Ent- sí, pero sí, y hay que presentarlo en el SAT, en la administración. administración que corresponda, que Ujú. puede ser diferente, porque dependiendo del tipo de contribuyente que eres, así mismo lo vas a presentar. Por ejemplo, si eres Gran grande contribuyente, contribuyente. tendrás que presentarlo en la administración de grandes contribuyentes, que sería en la Ciudad de México. Entonces hay que ir a la Ciudad de México a presentar tu hojita, no lo pudieras Sí. presentar, digamos, que en una administración local. Si eres un contribuyente, digamos, normal, y Ujú. aquí sí lo llevarías a la administración de tu domicilio. Ah, muy Pero bien. también está la de hidrocarburos, por ejemplo, que es una tercera. Entonces, que también Habrá está que en México. valorar Sí, hay que ver de qué tipo de contribuyente eres para saber dónde lo presentas tu aviso. su constancia de situación. Ujú, sí. Sí.
Bueno, ahora ya que presentamos el aviso, formulamos el dictamen, que ahorita vamos a ver qué contiene ese dictamen, pero ¿cómo se presentaría el dictamen? O sea, mediante también un formato. Sí, con el formato 40 que les comentaba, con este formato, digamos que la parte del dictamen no es como un dictamen fiscal o un dictamen de autoridad de estados financieros con efectos fiscales donde ya existe un CIPRED y que anexos llenas y que mandas, realmente no existe nada, No, tu carta donde dice que enajenaron la fecha, quién enajena, quién es la persona moral, ciertos datos, que es lo que tiene realmente la carta presentación. así es. Y digamos que es libre, de ahí pues hay que presentar obviamente la opinión, no si te marca qué debe de contener por lo menos, pero digamos que es con formato libre y nomás que presentas tu carta de presentación con tu formato 40. Y este formato 40 donde presentamos, vamos ahorita a ver el contenido un poquito, a mencionarlo rápidamente, pero llegamos con nuestro cuadernillo de dictamen porque es un cuadernillo y con nuestra forma de presentación del formato 40, ¿en qué plazo? ¿Cuánto tiempo tengo Ujú. yo después de que dije, SAT, yo voy a dictaminar este contribuyente que va a enajenar y presenté mi aviso para dictaminar en tiempo? ¿Cuánto plazo tiene que puedo yo, me concede Ujú. la propia ley para que yo presente el dictamen? Ujú. Son 30 días hábiles. 30 días hábiles, ahora a partir de cuándo sería el tema, ¿no? Ese Decimos, tema. tenemos 30 días, pero a partir de cuándo, de que enajené, o de qué momento. Aquí, tenemos dos Ujú. supuestos de cuándo tenemos que presentar, o a partir de cuándo corren esos 30 días hábiles para presentarlo. En uno te habla que es, a partir de que se deba presentar la declaración, digamos, en el común de los casos que es con una retención, te hacen una retención y quien va a presentar la declaración es el adquirente, quien Ujú. te retuvo. Así Él, es. él va a presentar su declaración el día de 17 del mes siguiente. A partir de ese 17 del mes siguiente comenzarían a correr los 30 días hábiles para presentar el dictamen. Así Pero es. les mencionaba de dos supuestos. El común, que es la retención, pero como lo habíamos platicado, existen los contribuyentes que no hay retención. Una es, tenemos los que dijimos que no eran Los del contribuyentes, extranjero. pero tenemos el otro caso, cuando que el adquirente es, por ejemplo, es residente en el En el extranjero y no tiene un extranjero. establecimiento permanente en el país. Él no te va a poder retener y te va a tocar a ti como contribuyente ir a pagar tu impuesto. Este, entonces, cuando es este supuesto, ¿qué pasa? Es también a partir del 17 o cuando vas a presentar. O del 15, Ajá. 15 días después de la Y enajenación. aquí entra este proceso que, digamos, no es parejo para cada contribuyente, porque por un lado tenemos los que van a tener 30 días después del día 17 del mes siguiente. Para el caso de los que no retienen, la ley lo que te dice es, vas a tener que presentar tu declaración, por tu cuenta dentro de los 15 días siguientes a que obtuviste el ingreso. Ujú, Si lo obtuviste, por ejemplo, el día primero del mes, de junio. ni siquiera estás pensando en llegar al otro mes, a No, medio mes ya se acabaría el plazo. tu plazo para presentar tu declaración entregar ese impuesto. Este, y a partir de ese momento comenzarían a correr los 30 días, entonces sí es disparejo. Que por algún tema pudiéramos decir que digamos, obtienes tu ingreso el día primero, pero ¿qué pasa si después, a los 15 días realizas otra enajenación de otra persona moral? Entonces ahí, Son independientes. ajá, vas a presentar una declaración y Otro después dictamen. otra, Sí, de hecho. entonces, pero sí es distinto el plazo, sí se tendría que tener cuidado, de cuándo terminan esos días, porque no sería igual, tendríamos esos dos supuestos y Sí. pudieran ser muy diferentes. Sí, ese es hablando de residente en el extranjero. Ah, no sé, entonces, bueno, entonces, y el otro sería el más común del Ujú. 17 y los 30 días posteriores. Rápidamente, coméntanos qué incluiría el dictamen. Como comentábamos, la propia regla 2.10.16 de las Ujú. reglas de resolución miscelánea nos marca que a través, vía internet, el propio código en su artículo 52 nos menciona que es en base a NIA y reglas de resolución miscelánea. Nos vamos a Ujú. las reglas y dice que por internet.
pero no tenemos aún como comenta el contador Israel, no tenemos ningún formato, todavía el SAT, la autoridad, no emite como un programa así como el CIPRED, que debiéramos ya de tenerlo. Al no tenerlo, nos vamos a los requisitos que nos marca el 215 y el artículo 22, que es el procedimiento, y vamos cada quien de manera independiente como Israel. Sí, es todo un tema esto. Por ejemplo, como lo comentas, la resolución miscelánea, ya habla de un dictamen electrónico de enajenación de acciones, pero pues no existe. No existe. No existe. Dentro de la misma resolución miscelánea, marca esa parte, que mientras no se publique el anexo 16B, que es donde va a venir contemplado de cómo sería el dictamen electrónico por enajenación de acciones, te dice que lo puedes seguir haciendo como hasta el momento, es decir, con la ficha de trámite 95, con tu formato de aviso 39 y tu formato 40 de carta de presentación. Hasta que no existe el anexo B, no va a haber manera, hay que seguir presentándolo en papel y directamente en la administración que corresponda. Que ya te deja ver, la misma regla te deja ver un poco de cómo va a ser ese dictamen electrónico. ¿Cuándo va a salir? Pues quién sabe, ya lleva bastante tiempo así, como que no le han puesto muchas ganas de terminarlo. Pero, por ejemplo, lo que mencionan es que va a ser en el aplicativo del CIPRED. Entonces, por ejemplo, podemos ver, cuando abrimos un aplicativo del CIPRED, podemos ver que contiene varias cosas que el CIPRED propiamente para auditorías de estados financieros, pero por ejemplo es la misma base para los papeles de trabajo que se envían al SAT. Así es. Entonces, como que en esa misma le van a montar la parte de enajenación de acciones, como para que quede dentro del mismo CIPRED este dictamen electrónico de enajenación de acciones. Entonces, seguramente va a ser muy similar el proceso, pero pues hasta que no salga este anexo 16B, no tenemos nada y hay que seguirlo presentando en papel. Sí, pues por ahora es en un cuadernillo, en papel, y pues por lo general pues sí, la opinión, el proceso que nos marca el 215, el 22 de la ley, el 215 del reglamento, que es todo lo que nos lleva, tanto las CUFINES, las pérdidas que se amortizan y demás, todo lo que nos conlleva al costo promedio por acción. Asimismo se anexa el contrato de enajenación de acciones y de compraventa, y bueno, el pago y algunos otros que se van anexando a este cuadernillo. Bueno, como comentábamos en el artículo 52 del código, nos marca que en base a normas de auditoría, y pues en este caso sería una norma que comentábamos de atestiguamiento, de acuerdo a la norma 7000, a la serie 7000. Sí. Y pues creo que sí, esta parte, el 52 del Código Fiscal realmente maneja todo este tema del dictamen fiscal, pero no solamente el dictamen fiscal de enajenación de acciones. En sí, 52 está hablando, digamos, que de cualquier tipo de dictamen fiscal, que pueda ser el de estados financieros o el de enajenación de acciones. Y por ejemplo, de lo que marca es que debe de ser, o los trabajos de auditoría tienen que ser en base a las normas de auditoría. No te dice que las internacionales de auditoría, no te dice que las nacionales, que son las normas de auditoría para atestiguar, por ejemplo. Entonces, ahí tendría uno que ver qué tipo de trabajo es y cuáles reglas le aplican de acuerdo al trabajo a desarrollar. Ajá, al trabajo a desarrollar, por ejemplo, si es el dictamen fiscal o el dictamen de estados financieros, tendrás que ser en base a NIAS, y por ejemplo un dictamen de enajenación de acciones tendría que ser con las normas de auditoría para atestiguar, y ese sería el de la serie 7000, la serie 7000, y basándonos en esta norma de la serie 7000, y en dado caso documentar con las normas internacionales de auditoría pues nuestros papeles de trabajo y demás. Bueno, pues creo que por el día de hoy, no sé si gustes agregar algún otro comentario respecto de este tema tan interesante. Pues realmente es un tema extenso, Sí. se nos fue muy rápido aquí el tiempo, pero Sí. es, digamos, todavía hay mucho que ver. Incluso, por ejemplo, pues
cómo se calcula o cómo se realiza, qué es lo que tienes que revisar en este dictamen de enajenación de Así acciones, es. cómo vas a determinar el impuesto, porque tienes que afirmar que revisaste el cálculo, que viste el impuesto que se generaba, que lo pagaron. Entonces, todas esas afirmaciones que tú haces ya en tu opinión del dictamen, pues tienes que dejarlo sustentado en papeles de trabajo. Entonces, pues sí hay que ver cómo es toda esa parte del cálculo, que es un cálculo realmente terrorífico, largo, complejo y con muchas variables. Y Realmente tiene que, muchas variables. pues sí, que ahora sí tendríamos que ver la materialidad, ¿no? De que sí Ujú, se llevó a cabo la enajenación de las acciones, o sea, documentarnos bien, soportar bien todo nuestro trabajo ujú. y sobre todo, pues ahora como el SAT está con la materialidad, o sea, ver que sí se llevó a cabo esta enajenación. Esta enajenación. Ujú. Sí, así es. Pues creo que pues lo dejamos ahí como inquietud para quien le interese realizar o meterse a esta parte de realizar enajenaciones de acciones. Es un tema bastante interesante y pues también es muy, digamos que es común la parte de que se realizan estas enajenaciones, incluso Sí, por el tema de la reestructura, por ejemplo, corporativa que mencionábamos de las personas morales. Morales. Sí, pues bueno, es muy interesante porque sí de repente hay empresas que pues ya tienen actas constitutivas y demás y no retuvieron ni tampoco llevaron a cabo ningún dictamen de enajenación. Entonces, pues lo dejamos como dice el contador Israel, para que lo tomen en cuenta y también para que pues aquellos contadores de empresas pues consideren cuando vean algún pues sí, cambio de socio y demás, pues preguntarse qué deben de hacer, Ujú. acudir a un asesor. Y para todos aquellos contadores que están interesados en este tema, pues los invitamos nuevamente a que se integren a nuestro Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Y pues seguimos como lo hemos hecho, generando valor con estos episodios de diálogo con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Gracias por acompañarnos, gracias Israel por estar Gracias, aquí, usted, gracias contador. por formar parte de nuestra comisión de auditoría y pues los esperamos en otro episodio más de Generando Valor. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias.